Buenas tardes de nuevo, buenos días. Vamos a comenzar con este webinar sobre el CRM. Hemos titulado el CRM o, bueno, como ven en la parte inferior, o sobre cómo aprovechar bien las oportunidades. ¿Por qué este título? Bueno, básicamente el CRM se crea, o las herramientas CRM se crean como un soporte informático para los departamentos comerciales. Permite, bueno, pues registrar toda la actividad comercial de los clientes y de sus contactos y llevar un seguimiento de las actividades realizadas, de tal manera que, bueno, existe cierto control en el sistema sobre qué es lo que está haciendo la red comercial con respecto a las relaciones con sus clientes. Se permite también históricamente organizar la agenda y hacer ese seguimiento para ver, bueno, pues cuáles son los próximos pasos, actividades y estar al tanto en todo momento. Pero, bueno, una de las características o de las justificaciones del auge de las herramientas CRM dentro de las empresas, de los departamentos comerciales, es que sobre todo permite establecer una serie de procedimientos, estandarizar procedimientos sobre cómo se tienen que gestionar las actividades con los comerciales, lo que se llaman oportunidades de venta, de tal manera que, bueno, pues se pueden incrementar o tener éxito en esas ventas de una manera más organizada y estandarizada. Entonces, el objetivo, por tanto, es mejorar los procesos de venta y, bueno, pues lógicamente tener una herramienta que permita, bueno, pues establecer el seguimiento y las tareas que se tienen que realizar. Por eso, bueno, pues este tipo de herramientas tuvo un gran boom en sus comienzos, hará 10, 15 años. Pero, bueno, una de las críticas que ha tenido es que, bueno, pues históricamente son herramientas individuales, independientes, que históricamente no han estado integradas con el resto de los sistemas. Por lo que, bueno, ha existido una barrera siempre entre lo que es el CRM y el ERP, que es el que gestiona el resto de los departamentos de la empresa. Este tipo de barreras ha persistido durante mucho tiempo, incluso, bueno, pues persiste. Las herramientas CRM son de fabricantes especializados y, bueno, pues generalmente hay que hacer grandes esfuerzos para poder conseguir una integración y conseguir eliminar las barreras existentes y, bueno, pues obtener beneficios en cuanto al, bueno, pues a la gestión integral que debe existir entre el departamento comercial, que sería el punto inicial de toda actividad comercial, hasta pasando por todos los otros departamentos de la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues la red comercial suministra información al resto, al sistema de producción, por ejemplo, que es vital, como puede ser, bueno, pues posibles tendencias del mercado, posibles nichos que cubrir, y a su vez, bueno, pues hay información de producción que es necesario o que la red comercial históricamente no ha contado por este tipo de barreras, como puede ser, bueno, pues plazos de entrega, precios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro CRM, módulo de RPS del CRM, lo primero que hay que mencionar es que, bueno, es un módulo que está integrado con el resto del sistema, de tal manera que todo fluye a lo largo de nuestro sistema y desde un punto de entrada, que puede ser una oportunidad, pues podemos dirigir todas las transacciones a los distintos departamentos y, a su vez, también el CRM recoge toda la información crítica o que consideremos crítica
para poder optimizar de una manera automatizada o estandarizada toda una serie de procedimientos o tareas de la actividad de ventas que consigan o que conlleven a la finalización exitosa de las ventas con los clientes. Entonces, vamos a enumerar estas características y ventajas. Bueno, lo primero son las características típicas de un CRM. En el CRM de RPS va a permitir la gestión de los clientes y de los contactos potenciales, la generación de las ofertas a los clientes, con la generación de documentación, usando plantillas Word, adjuntando documentación que necesitemos incrustar en ese tipo de documentación. Todo eso está dentro del gestor de ofertas, dentro de nuestro módulo. Después, la base o el núcleo central es la posibilidad de definir las oportunidades de venta que tengamos de venta, de proyectos que se identifican con el importe esperado, la fecha esperada de cierre, quiénes son nuestros competidores, la documentación que tengamos sobre un posible concurso o proyecto en el que podamos participar. Y lo más importante es que estas oportunidades ya están procedimentadas en base, o pueden estar procedimentadas en base a una metodología. Estas metodologías en RPS pueden ser definidas tantas como queramos y, se pueden generar una serie de tareas ya predefinidas dentro de unas fases que van guiando al agente o al comercial sobre lo que tiene que hacer, de tal manera que nada queda al azar y conseguimos que se sigan según unos procedimientos contrastados y que podamos hacer luego un seguimiento mucho más efectivo. Existen en RPS dos metodologías o dos tipos de metodología. Unos métodos de ventas que ya tienen estas tareas ya predefinidas, que son fijas, pero una de las características y ventajas de nuestro módulo de CRM es que los podemos asociar con workflows. Workflows que, al final son una serie de tareas, pero que tienen un componente dinámico. De tal manera que, dependiendo del resultado que se vayan produciendo en las oportunidades, los workflows pueden ir generando una serie de actividades u otras. De tal manera que el espectro, el ámbito por el que podemos construir toda esta gestión de oportunidades, se incrementa exponencialmente gracias al poder incluir flujos que ya muchos conoceréis de RPS, pero flujos que podemos implementar como tareas paralelas a la propia metodología de venta. Por eso, veremos un ejemplo en el que cómo a partir de un hito, de un cambio de fase, se pueden ir generando estos workflows que van a ir generando una serie de tareas o notificaciones o lo que nosotros queramos. Otra de las características es que se genera una planificación de las agendas, es decir, todas las actividades que se van liberando de las distintas oportunidades o proyectos de venta se van depositando en el planning de los distintos comerciales. Estas agendas, a su vez, están disponibles también en la solución mobile de RPS, de tal manera que el comercial también tiene disponible su agenda de actividades desde el móvil o desde la tablet. Y, lógicamente, el Outlook, que suele ser la herramienta fundamental, básica de trabajo de muchos comerciales. La integración está desarrollada con el módulo de CRM de RPS, de tal manera que podemos integrar contactos o tareas o citas que podamos tener se van sincronizando en uno u otro sentido. Incluso los propios correos se pueden adjuntar
bueno, pues al expediente de un cliente o de una oportunidad, etcétera, etcétera. Algunos de vosotros atendisteis a otro webinar relacionado con el gestor documental. Bueno, pues también esa integración, bueno, pues permite también generar oportunidades de venta automáticamente. Pongamos el ejemplo de un mailing y, bueno, pues la respuesta positiva de un cliente, bueno, pues al introducir en nuestro sistema, pues automáticamente mediante workflows que podamos tener ya predefinidos, pues generar una oportunidad de venta automáticamente y las notificaciones ya a los comerciales. Entonces, bueno, pues se trata, ya vemos cómo interactúan los distintos apartados o departamentos o usuarios de la empresa, en este caso con el CRM, que nos permite, bueno, pues que la información fluya de una manera natural dentro del sistema en todos los departamentos. Y, bueno, también, como entenderéis, bueno, eliminamos esa barrera histórica que ha existido. Bien, entonces, bueno, después de esta breve exposición, vamos a ver un poco las características del módulo. Como os comentaba, se trata de un módulo que básicamente dentro de lo que es la definición de un CRM existen como tres acepciones o concepciones del CRM. El CRM de gestión de oportunidades, que es el que encontraréis en nuestro módulo de CRM de RPS, donde, bueno, pues podemos definir los distintos canales de entrada para los leads, definir las oportunidades, las metodologías, la generación de los presupuestos y luego, bueno, pues una serie de herramientas que nos permiten el análisis de, bueno, pues del estado de las oportunidades, en qué situación están, cuáles se han aceptado, rechazado, etcétera, etcétera. También existe un CRM de tipo telemarketing, que ese no existe en la actualidad en RPS para hacer todo lo que son las segmentaciones, los mailings, etcétera. Por el momento no existe ese tipo de CRM. Y luego el tercer tipo de CRM, que es el del servicio postventa, el de poder atender a incidencias de clientes, hacer salidas para dar servicio, es lo que ya actualmente ya se cubre con el módulo de mantenimiento industrial, con el módulo de SAT. Entonces, sobre los tres ejes o sobre los tres grandes bloques del CRM, actualmente con RPS cubrimos dos de ellos. Bueno, al final, como os decía, se trata de los comerciales tienen la posibilidad de definir o de gestionar sus clientes potenciales, que serían los contactos. Veremos que, bueno, estas fichas o esta lista de contactos pues tendrá muchas veces su origen en la propia agenda o de contactos de Outlook. Lo que caracteriza a estos sistemas en la definición de qué actividades se tienen que realizar durante la fase de venta, el procedimiento de venta, es la definición de las metodologías. Estas metodologías, bueno, pues establecen qué fases tienen que acometerse durante el proceso de venta o un tipo de proceso de venta, donde tenemos, bueno, pues por ejemplo, identificamos la fase de lead, la cualificación de la oportunidad, una fase de construcción de propuesta, negociación y cierre de la venta. Para cada una de las fases, pues se define una serie de tareas que tendrán una duración ya estimada y una planificación secuencial entre una tarea y otra, de tal manera que ya el usuario se le van generando las tareas con la duración estimada y la fecha de inicio calculada. Entonces, a partir de aquí, pues la oportunidad podrá coger este tipo de plantillas. Por ejemplo, imaginemos que abrimos una oportunidad sobre un proyecto de integración, no sé, de RPS con
nóminas. Seleccionaríamos el cliente o el potencial. Vamos a poner un cliente, el contacto y por defecto, bueno, pues podemos seleccionar cuál es el canal de entrada de cara a las estadísticas. En este caso, bueno, pues vamos a poner que es a través de un mailing y el método de venta, que era el que mencionábamos antes. Dependiendo de cuál seleccionemos, pues automáticamente se nos volcará toda la estructura. La probabilidad de éxito del cierre de la venta, el importe estimado y una fecha estimada de cierre. También nos permite definir nuestros proveedores. Pues en este caso, un par de proveedores con una estimación de, bueno, pues cuál puede ser su oferta para luego después tener, bueno, pues esa información, sobre todo cuando no se gana, para poder saber quién se ha llevado el proyecto y luego poder analizar dicha información. Entonces, una vez que tenemos la información, la oportunidad generada, lógicamente se van ya generando las primeras fases, que serían las primeras tareas de la primera fase que hemos definido en la metodología de venta seleccionada. Y estas tareas se irán asignando al comercial asignado para el cliente. ¿Cómo lo ve o cómo lo visualiza? Pues lo lógico es que el comercial dentro de RPS, dentro de su panel de tareas pendientes, pues ya visualice la generación de dichas actividades. Por lo tanto, si yo abro el panel de actividades que menciono, por ejemplo, este de aquí, automáticamente le aparecen las actividades propias de esta oportunidad, en la que, bueno, pues tiene que hacer la toma de datos, la información, la duración estimada y también, bueno, pues podría visualizar documentación que hubiera adjunta, pues bueno, pues no sé, checklist, cuestionarios que tuviera que cumplimentar. Bueno, pues ya toda esa información ya podemos tenerla ya introducida dentro de lo que son la composición de la metodología, por lo que solamente ya puede consultar y generar tranquilamente sus tareas. Una vez que va, bueno, pues que termina o que ejecuta la tarea, pues tendrá que poner, bueno, pues cuánto ha tardado, la fecha de realización, pues a lo mejor ha sido hoy mismo, y el porcentaje, bueno, pues que se ha realizado. En el momento que marca como finalizada, bueno, pues ya desaparecería de su panel de... Vamos a poner... Vale, vamos a... Y vamos a cerrarlo. Ya. Parece que estaba aquí el error. ¿Vale? Bueno, además de esa información, lógicamente se pueden introducir otros gastos o correspondientes a viajes, viáticos o otro tipo de información o de coste que haya que informar en el sistema. Por eso, dentro de la ficha de la oportunidad, tenemos los apartados para introducir, bueno, pues para cada una de las actividades, bueno, pues el gasto, pues no sé, pues comidas y su
importe. Y luego, bueno, pues por empleado también, para poder llevar un control exacto por empleado, bueno, pues también nos permite dicha información. Vale. Una vez que se finaliza una de las actividades de la fase, es decir, ya no hemos acometido las dos tareas de la fase inicial, por lo que ya aparecerían ya en el apartado de tareas realizadas. Como no tenemos ninguna tarea pendiente, pues lo lógico sería cambiar de fase y pasar a la siguiente, que sería la cualificación de la oportunidad. Entonces, en el momento de guardar, generará ya las actividades que están dentro de dicha fase, que en este caso son la investigación o la prospección y el cuestionario de realización que hay que mandar al cliente y recoger y evaluarlo. Vamos a volver a su panel, veríamos que ahora aparecen ya esas tareas en su panel como panel de actividades pendientes. Hemos hablado de que las metodologías en RPS pueden ser dinámicas, es decir, que podemos asociar estas metodologías a unos workflows que nos permitan realizar una serie de tareas o actividades en paralelo, además de las propiamente definidas en la metodología. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, hemos definido que al cambiar de fase se ejecuta un workflow específico que lo que hace es lanzar una serie de tareas en las que hay que mandar, por ejemplo, en este caso, una serie de catálogos al cliente para que los tenga y después envíe la información cumplimentada para nosotros continuar con nuestras actividades o, en este caso, el cálculo del presupuesto, que podría ser. Entonces, el poder asociar estos workflows lo que hace es que se generen también ese tipo de actividades, pero que vendrían por dicho workflow, no por las tareas del propio CRM. Si vuelvo al panel de actividades pendientes, veo que tengo además una nueva actividad proveniente de ese workflow asociado y que si lo ejecuto, bueno, pues me llevará o me pedirá realizar las acciones definidas en dicho flujo, en el que tengo que seleccionar una serie de catálogos para enviar al cliente. Bueno, pues vamos a seleccionar un documento PDF. Lo podríamos visualizar. Nos pediría si necesitamos más catálogos. Pues vamos a decirle que sí. Vamos a seleccionar ahora un Excel. Y finalizamos. Y el workflow finalizaría, bueno, pues enviando un email con los catálogos necesarios, en el que, bueno, pues explicamos que mandamos la hoja de producto, casos de éxito de RPS y, bueno, pues informándoles sobre los próximos pasos a realizar con el cliente. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo podemos darle mucha más potencia al módulo de CRM, complementándolo con los workflows, de tal manera que se van generando tantas actividades como queramos para poder bueno, pues gestionar eficazmente las oportunidades de venta. Las actividades que hemos generado de manera automática no impide para que se puedan generar tareas manuales.
¿eh? Es decir, nuevas actividades que no están previstas, bueno, pues no sé, pues envío de más catálogos, ¿vale? De tal manera que, aunque nosotros ya, la empresa o el departamento pueda tener ya muy bien definidos sus procesos, no impide que nosotros podamos complementar, generar nuevas tareas, actividades de CRM asociadas a una oportunidad o tareas independientes sin oportunidades asociadas, que también puede ser. ¿Mm? Eh, y aquí tendríamos ya una nueva oportunidad. La banderita es en función de la prioridad que le hayamos asignado, de tal manera que podemos organizar también nuestras tareas en base a dichas banderitas o dichas prioridades. A partir de este panel, como mencionábamos, pues podemos organizar nuestra agenda. Es decir, bueno, pues tengo estas tareas, lo que vamos a hacer es abrir nuestra agenda y poner, bueno, pues, oye, mis actividades de, vale, enviar esta tarde, ¿vale? De tal manera que ya tenemos nuestra agenda, vamos rellenando nuestra agenda y nuestra agenda, lógicamente, estaría sincronizada con el Exchange del Outlook. ¿Mm? Y esta es la otra, bueno, pues la otra característica o de la integración que, bueno, nos permite, ya sea desde RPS o desde Outlook, pues integrarnos con el CRM, generando, bueno, pues actualizando citas, tareas o contactos. ¿Eh? Desde el Outlook, por ejemplo, si generamos un nuevo contacto, Notion lo podemos asociar con un contacto de RPS o con un cliente, en este caso con un cliente, de tal manera que al pulsar sincronizar, pues ya tendríamos los contactos sincronizados en uno u otro sentido. ¿Eh? Si volvemos a RPS y echamos un vistazo a este cliente, debería de tener este nuevo contacto en nuestro sistema. Bien. Con el resto del resto de la integración, bueno, pues nos podríamos pues sincronizar el calendario o la agenda, como os decía, bueno, pues el poder tener, pues no sé, primera visita, y sincronizar, de tal manera que desde cualquier dispositivo, ya sea RPS o el Outlook, ya tenemos toda la información de la agenda o de los contactos sincronizada automáticamente. Vale. Bien. Por último, bueno, pues comentaros
volviendo al ciclo de vida de una... Así, cierra esto. No quiere. Ahora. Volviendo al ciclo de vida de nuestra oportunidad, este proyecto de integración con nómina, habrá un momento ya que finalicemos todas las fases. A lo mejor estamos en el cierre de venta, en cuyo caso, una vez que vayamos a cerrar, habrá que indicar si se ha ganado, se ha perdido o ni se ha ganado ni se ha perdido. Es decir, a lo mejor el proyecto o el cliente ha decidido suspender el proyecto, por lo que, bueno, pues no hemos ganado ni nosotros ni ninguno de los competidores. Si ganáramos, bueno, pues tendríamos que generar el pedido correspondiente. Por eso, bueno, tenemos que generar la oferta y el pedido antes de cerrar la oportunidad. Y en el caso de perderlo, pues habría que indicar qué competidor ha sido el ganador para poder luego tener esas estadísticas. Las ofertas que queremos tener asociadas a las oportunidades, bueno, pues deberemos de utilizar un procedimiento específico para generar esos presupuestos. Seleccionamos el proyecto. Y una vez que tenemos la oferta generada, bueno, pues ya queda unida a la oportunidad. Y una vez como os comentaba, si se gana esta oportunidad, pues el sistema RPS nos permitirá o nos exigirá generar un pedido de venta y de ahí ya, bueno, pues continuamos con el flujo hacia el módulo de ventas y, bueno, pues el resto de las áreas o departamentos involucrados, como puede ser producción, compras, etcétera, etcétera. Finalmente, bueno, pues el análisis de las oportunidades nos va a dar unas estadísticas muy generales sobre, bueno, pues cuántas tenemos pendientes, cuántas están ganadas, cuántas perdidas. Podemos hacer aquí una serie de filtros. Y, bueno, pues información resumida, bueno, pues de los importes, del estado de las mismas y cualquier otro tipo de comentarios, notas, para luego poder sacar nosotros nuestros ratios, bien con el módulo de BI o bien con el módulo de Big Data, que nos podría también extraer y sacar una serie de conclusiones mucho más avanzadas. Bueno, este sería un poco el repaso al módulo de CRM, de RPS. Sobre todo, bueno, pues indicar que la integración que tiene con el resto de los módulos y la posibilidad de, bueno, pues de construir una serie de workflows asociados a dichas oportunidades de venta que, bueno, pues pueden disparar toda una serie de avisos, de alertas, de tareas para poder, bueno, pues de tal manera que podemos involucrar usuarios o departamentos, no solamente el departamento comercial, sino de otra serie de personas involucradas. También, bueno, pues mencionar la integración con Outlook, de tal manera que podemos sincronizar toda la agenda, las citas, los contactos, incluso los correos
la posibilidad de adjuntarlos a nuestro sistema. Bueno, por mi parte, este sería el final de la presentación. Bueno, vamos a ahora abrir un tiempo para las preguntas. Sí, Juan Carlos Alarcón. Sí, muy buenos días, Aitor, buenas tardes allá y buenos días con todos. Algunos de nuestros clientes nos han preguntado, o digamos, de nuestros prospectos cuando se les menciona respecto al tema del CRM, cómo medir también, por ejemplo, la calidad de atención, es decir, hacer tipo de encuestas. ¿Eso habría que definir alguna ficha dentro del mismo CRM o posterior, más bien en el postventa, como sería el servicio de asistencia técnica? Asimismo, clientes que han sido clientes permanentes que de pronto dejan de comprar o empiezan a comprar menos, eso entendería yo que habría que sacarlo del Business Intelligence o del Big Data. No sé, ¿cómo nos puedes guiar por ese lado, Héctor? Sí, bueno, a ver, lo que son encuestas de satisfacción, bueno, generalmente no es una actividad propia de la preventa, sino que es una actividad de la posventa, podría ser del servicio de asistencia técnica, y el poder generar un formulario específico, ya sea con un formulario de workflow que nos permita, bueno, pues guardar toda esa información y de ahí sacar las estadísticas. No es una actividad propia de una oportunidad. Se podría juntar algún tipo de fichero o de documento para guardar esas encuestas, pero no habría un formulario concreto de satisfacción. Y sobre el análisis del comportamiento de los clientes, efectivamente, para eso ya contamos con herramientas del data mining que nos permitirían bueno, detectar bueno, pues posibles riesgos de fuga de clientes en base, bueno, pues al número de incidencias, al número de reclamaciones, la evolución que ha tenido, bueno, pues que puede dar a entender o no que, bueno, pues ese cliente, bueno, pues no va a seguir trabajando con nosotros. Pero ya son minerías de datos que permiten sacar ese tipo de conclusiones, pero es ya el módulo de Business Intelligence. Ok, muchas gracias, Héctor. De nada. En esta parte, vale. Luego, a la pregunta de Lucero, si se puede llevar el control de gastos cuando sea autorizado. Sí, lógicamente, dentro de lo que es el control de usuarios, pues lo que es la imputación de gastos, su visualización, etcétera, bueno, pues que se deberían de definir qué usuarios tienen acceso a dichos gastos y el nivel de acceso. Sí, Juan Carlos. Sí, otra vez yo. Ciertas funcionalidades tenía el módulo de ventas que ahora han sido pasadas a CRM, si no me equivoco. Sí. Si un cliente no contrata CRM, ¿cómo puede cubrir esas otras funcionalidades que sí tenía antes del módulo de ventas? O definitivamente ya no hay cómo, no se las puede hacer. A ver, un nuevo cliente, si quiere llevar, por ejemplo, si quiere generar ofertas, tiene que tener el módulo de CRM. Otra cosa es que fuera un antiguo cliente que de la versión 2013, por ejemplo, que pasa a la 15 y, bueno, antes tenía las ofertas en el módulo de ventas y ahora está en el CRM. Bueno, pues se le activaría la licencia del CRM y ya está, para que siga teniendo esa funcionalidad que antes ya la tenía. Es decir, tiene que comprar el CRM, el módulo CRM, de ley. Si es nuevo cliente, sí. Si es antiguo, no. O sea, a un cliente antiguo que tenía ventas, en otras palabras, se le puede instalar CRM sin costo, solamente pagando en teoría el costo de mantenimiento anual. Eso es. Ah, ok, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, es de prospección. Vale, sí. Bueno, a ver.
voy a compartir una pregunta de Lucero. Pregunta si el CRM sirve solo para la prospección de ventas, pero cuando ya es un proyecto autorizado se puede llevar el seguimiento de las actividades, por ejemplo, con un supervisor. Sí, bueno, al final todas las tareas y actividades pueden estar supervisadas por un supervisor, ya sea actividades preventas del CRM, del departamento comercial, como actividades ya de un proyecto en curso. Siempre hay una jerarquía de usuarios y se establece, bueno, qué usuarios son los supervisores y que pueden controlar, hacer el seguimiento de las tareas de su equipo. Pero lo que son ya tareas de proyectos, estaríamos hablando del módulo de proyectos. Al final, en el panel de actividades, pues un usuario pues tendrá actividades del CRM, tendrá actividades del proyecto, tendrá actividades de otras áreas o incluso tareas de workflow. Y cada una de ellas tendrá su responsable y tendrá una serie de supervisores y de procedimientos de supervisión.